El CAMPS presenta Crónicas de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, un espacio dedicado al análisis del origen, desarrollo y aplicación vigente de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Con el maestro José Héctor López Abasolo y con el doctor José Rubén Flores Hernández. Comenzamos. Sí. Tal, buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Hoy voy a comenzar con una pregunta. Te despidieron y ahora tu jefe te ruega que regreses justo después de que lo demandaste mágicamente. Obviamente fuera bueno que así se hiciera. Sin embargo, sabemos que es una estrategia laboral. Cuidado, podrías estar a punto de perder tu salario. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta Avanza, perfecto. Sí. Crónicas de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en nuestro episodio número 3. Hoy estamos el licenciado José Héctor López Abasolo, servidor, y el doctor José Rubén Flores Hernández. Hoy abordaremos diversos temas referentes a la reinstalación, desde su historia, la actualidad, el ofrecimiento de trabajo, las estrategias que implementan los patrones y sobre todo el impacto del patrón, el impacto del trabajador y también la seguridad social. En este caso, no sé, Rubén, si tuvieras a bien especificarnos algún fundamento legal o conceptos para empezar a abordar el tema de la reinstalación. Así es, Héctor. En ese sentido, vamos a empezar con un concepto básico que podemos ver que la reinstalación es una de las dos acciones principales ante un eventual despido. No es la única, ojo, porque nos pueden decir, bueno, oye, falta la rescisión, etc. No, no, no. Entonces, enfatizar es muy importante que es una de las dos acciones principales, más no las únicas ante un eventual despido o una forma de terminación del trabajo. En este caso, pues la reinstalación busca que el trabajador pueda elegir ante un despido injustificado si desea que se le reinstale en su puesto o si le indemnice. Esto encuentra pues su fundamento, como bien sabemos, pues primeramente en el artículo 123, apartado A, fracción 22 de la Constitución Federal y asimismo en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Esto obviamente pues es un concepto muy básico y obviamente legalista. Sin embargo, Héctor va a seguir ya con lo referente a ciertos doctrinarios, entendiendo obviamente para los que no son abogados, doctrinarios, pues aquellas opiniones de expertos en el tema. Ok, Rubén, para este efecto, no sé si me apoyaras con la siguiente Claro. diapositiva. Yo me permití, Rubén, en este cuadro, establecer cuáles son los enfoques del autor Mario de la Cueva, de Baltasar Cavazos y también de Cabanelas, y también el concepto eje de sus definiciones. Por ejemplo, para Mario de la Cueva, la reinstalación es un derecho humano y esto permite que exista cierta estabilidad en los sectores de producción, tanto en el patrón como en el trabajador. Se ofrece o se ve la reinstalación como ese derecho que tienen todas las personas por el solo hecho de estar en México. Para Baltasar Cavazos, además de que la reinstalación es volver al estado en el que originalmente estaban, es decir, regresar al status quo, también para Baltasar Cavazos la reinstalación va aparejada de diferentes prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones? Serían las prestaciones accesorias a esta prestación principal que sería la reinstalación. ¿Cuáles? Salarios caídos. Y actualmente con la reforma o de las últimas reformas que tuvimos a la ley federal del trabajo, por los intereses del 2%, después de cumplir el año de los salarios caídos. Y finalmente, para el autor Cabanelas, el despido injustificado es un acto jurídico que se debe tachar de inexistente. ¿Por qué? Porque propiamente al estar gozando de una estabilidad en el empleo, cuando el patrón rompe con ese principio, ese acto debería ser nulificado, debe ser un acto nulo. Por eso es que para Cabanelas, lo que se tendría que promover incluso como acción principal sería la nulidad de ese acto jurídico, que es propiamente el despido. Justo esta concepción de la nulidad lo podemos ver a lo mejor en trabajadores burócratas
donde a un trabajador burócrata, pues propiamente no existe el despido, sino existe ese cese. Y justo lo que se reclama en los tribunales burocráticos, pues es esa nulidad de ese cese injustificado que se le hace a este trabajador. Pero Rubén, además de ello, yo tengo entendido que también existen, o cuál sería el objeto propio de la reinstalación. Arrancaste con una pregunta que es bastante polémica, ¿no? Primero, ¿qué acción, ejército e indemnización o reinstalación? El artículo 48 nos dice que podemos optar por estas dos acciones, que no son las únicas, como bien lo afirmas. Sin embargo, esta acción de reinstalación, ¿cuál sería la teleología o cuál sería el objeto último de la reinstalación? No sé si nos quisieras abordar un poco el tema. De acuerdo. En ese sentido, Héctor, en efecto, el objetivo de la reinstalación es el cumplimiento forzoso del contrato. Dicho de otra manera, recordemos que tenemos como origen la escuela románica germánica y bueno, se toma a veces la reinstalación o al contrato, pues se tomaba, tenemos orígenes también en el derecho civil, entonces es regresar al empleo, pero obviamente también es un cumplimiento forzoso ya sea que obviamente a través del tribunal o anteriormente ante las juntas, que a través de esta acción le solicitabas que te reinstalara en tu mismo puesto, pero con las siguientes características. Sobre todo lo que busca generalmente el trabajador, regresar a su puesto de trabajo, pero con cuatro elementos, en las mismas condiciones y si es posible, con mejores, con las mismas funciones, con mejor salario, con el mismo salario o mejor, o incluso con la antigüedad que tenía al momento o antes del despido. Me gustaría también, en ese sentido, pues es inevitable hablar del principio de estabilidad y también tienes autores que hablan de este tema. Entonces, te cedo la palabra. Si me apoyas con el avance. Pues mira, Rubén, yo permití, la verdad es que darme un tanto un apoyo de algunos autores que desde luego en nuestras conversaciones hemos traído como autores de referencia. El maestro Mario de la Cueva, el maestro Néstor del Buen y nuevamente Guillermo Cabanillas, quien es un autor argentino, del cual también vamos a estar echando mano. Si me permites leerlas y después hacer un análisis. Para Claro. Mario de la Cueva, el principio de estabilidad del empleo es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en alguna de las causas de rescisión previstas en la ley. Es la resistencia de la relación de trabajo a ser interrumpida por la voluntad unilateral y caprichosa del patrón. Para el maestro Néstor del Buen, la estabilidad es la manifestación del principio de seguridad en el empleo, que consiste en la certidumbre de que la relación de trabajo solo podrá terminar por causas legalmente previstas, impidiendo que el trabajador quede a merced de decisiones arbitrarias. Y finalmente, para Cabanelas, el principio de estabilidad en el empleo es la fijeza o permanencia en el cargo que constituye una garantía contra el despido injustificado y asegura al trabajador la percepción de sus saberes y beneficios sociales por el tiempo que dure su capacidad de trabajo. Como veremos, Rubén, en estas tres afirmaciones de estos autores, vemos que tienen como eje rector esa protección al trabajo, que el trabajador goce de esa estabilidad justo que le permita hacer un plan de vida, hacer una proyección de vida, y que solamente pueda rupturarse este principio cuando exista una causal de las que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Si no existe esta causal, necesariamente el trabajo tendría que seguirse continuando. Ya propiamente para los tres autores y sobre todo ya en la praxis vemos que justo lo que viene a ser la acción de indemnización y sobre todo la reinstalación es que es establecer el empleo continuo. Finalmente, lo que se castiga justo por haber rupturado este principio, pues es que el patrón pague salarios caídos y de seguir este juicio por más de un año, que también se pague los salarios además los salarios caídos, el interés de 2% sobre 15 meses. En este sentido, Rubén, me gustaría que abordaras, si es que así lo consideras, un tanto del origen. Ya hablamos sobre los principios rectores, pero ¿nos puedes dar alguna luz referente a cómo se origina este concepto de la reinstalación históricamente? Creo que sí, Héctor. Antes de entrar a este tema, ya que tocaste al ineludible doctrinario Néstor de la Buena, Néstor del Néstor del Buen. Buen, perdón, Sí.
Cuando hablas precisamente de lo que se busca es preservar el empleo, precisamente, pues me viene a la mente una frase también de uno de sus tantos libros que dice, y que toma relevancia incluso actualmente, ¿no? Ya con tantas especializaciones, con el uso de la IA que hemos venido platicando, Sí, nos establece o refiere en Néstor de Buen. El trabajo es un bien cada día más escaso, precisamente a la importancia de la reinstalación y preservar y tener la estabilidad en el empleo. Pero bueno, ya retomando, no me podía evitar esa gracias, frase gracias. que viene obviamente a colación, pues en ese orden de ideas o bajo ese hilo conductor, el origen de la reinstalación, como en el programa pasado veíamos, pues fue con base en una conquista solamente de manera escueta hablar de que las huelgas de Cananea, Río Blanco y desde luego pues las excelentes aportaciones de los hermanos Flores Magón, donde obviamente ellos lo que buscaban es precisamente estabilidad laboral, que ya lo has manejado de manera excelsa, y un trato digno. Y esto pues estas ideas se ven plasmadas en la Constitución de 1917, en la Constitución Federal, que le dio obviamente una relevancia a México a nivel mundial porque se convierte la primera constitución federal en establecer el derecho social y la cuestión de la estabilidad laboral en su artículo 123. ¿Cuál era la premisa o cuál era la idea? El trabajo no es una mercancía. Recordemos que los trabajadores, sobre todo en Roma, pues eran considerados como en último escalón o nivel de jerarquía, no era hasta visto mal trabajar, ¿no? Entonces, Ujú. incluso pues no tenían un contrato como tal de trabajo, sino un contrato de arrendamiento, puesto que se consideraban un artículo de comercio. Entonces ya por eso el artículo 1 y 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, el trabajo es algo digno, no es un artículo de comercio, no es una mercancía. Por ello, el despido injustificado debe castigarse, debía y debe castigarse con la obligación, ya sea de cumplir el contrato, es decir, la reinstalación, o bien indemnizar. Ahora, en siguiendo bajo esa tesitura, me gustaría hacer esta pregunta retórica que obviamente podemos contestarla, pero se va a ir dilucidando más adelante. Me gustaría preguntarle al público que nos ve y también a ti, Héctor, ¿la reinstalación es una verdadera segunda oportunidad? Bueno, sobre todo más que la reinstalación, el ofrecimiento de trabajo es una verdadera segunda oportunidad o una trampa legal. Ok, Rubén, fíjate que para poder abordar este tema y sobre todo esta pregunta, considero necesario echar a mano primero algunos conceptos para ver si efectivamente es una segunda vuelta o una oportunidad para que el trabajador continúe con ese principio de estabilidad en el empleo o solamente es una estrategia netamente legal para pues, revertir cargas de la prueba y enseguida que el trabajador pues no pueda demostrar la existencia del despido o bien aburrir al trabajador para eh, que no continúe con su acción. Para esto, no sé si, creo que tenemos una pregunta, no sé si quisieras. Sí, mira, José Luis García nos hace la pregunta. Buenas tardes. El pago del 2% que mencionan, ¿cuál es su porte legal y en qué artículo se encuentra? Si no me equivoco, adelante, No, adelante. sí, Si bueno, no me equivoco, es el mismo artículo 48 así es. en uno de sus tantos párrafos, nos dice que después de 15, bueno, primero son los 12 meses de salarios caídos y posteriormente si continúa el juicio, pues ya se tendrá que pagar ese 2%. Pero ese 2% me gustaría comentarlo, que Sí. bueno, luego me comentaras. Recordemos que antes del 2012, los salarios caídos se tenían que pagar durante todo el tiempo que durara el juicio. ¿Por qué? Porque como lo hemos estado estableciendo, los salarios caídos venían a ser una especie de pena, una especie como de multa al patrón, justo por haberle rupturado esa estabilidad que tenía el trabajador. Entonces, como consecuencia del despido, al ser injustificado, la procedencia era que los salarios caídos se pagaran durante todo el tiempo que durara el juicio. Ya propiamente con las reformas de noviembre del 2012 y que entró en vigor en diciembre del 2012, los salarios caídos se acortan. Recordemos que en esta nueva reflexión de la ley, ahora solamente se debe pagar por un año que dure el juicio. ¿Por qué?
porque según la exposición de motivos que originó esa reforma laboral, el procedimiento laboral solamente tendría que tardar un año. Entonces, por eso es que los salarios caídos únicamente se tendrían que pagar por un año. Y decía la exposición de motivos, salvo que en algún procedimiento no se logre llegar a este año de salarios caídos, entonces se tiene que pagar un 2% sobre 15 meses, lo cual vino también después a invocar diversa jurisprudencia porque se decía, bueno, para entender el fundamento, efectivamente es el artículo 48, fracción segunda, que establece que los salarios caídos se pagarán por el primer año, sí, por 12 meses, pero después de esos 12 meses se tendrían que pagar los intereses a razón del 2% mensual sobre 15 meses. La operación matemática que tendríamos que hacer sería calcular cuánto va a percibir el trabajador durante 15 meses, hacer una división del porcentaje para sacar el 2% y de eso sumarlo mes con mes. Entonces, en este sentido, Rubén, fíjate que ya había dos criterios en las anteriores juntas. Ahorita el criterio está más que definido, pero en las juntas, cuando se empezó a implementar este criterio, decían, bueno, ¿cómo se debe pagar ese interés? ¿En una sola ocasión hasta que se materializara el laudo o bien o era mes con mes? Entonces, teníamos juntas que decían, bueno, pues es mes con mes, entonces tendrás que dividir ese 2%. Al final, si hacemos las ecuaciones matemáticas, ya no pagaba los 15,000 pesos mensuales que un trabajador en promedio ganaba, sino terminabas pagando a lo mejor de forma mensual 2,000 pesos. Entonces, sí era una cantidad muy distante de pagar los 15,000 pesos a pagar los 1,000 pesos mensuales. Pero decían las juntas, ¿cómo tenemos que hacer ese cálculo? Mes con mes, es decir, pagar 1,000 cada mes hasta los 2 años que se termine el juicio, o bien hacerlo en una sola ocasión. Una vez que ya pasaron los 12 meses y a lo mejor me tardé un año en la ejecución, todavía poder calcular solamente una vez, es decir, cuando me estén pagando esos 2,000 pesos a que te hago referencia en una sola ocasión o mes con mes. Entonces teníamos criterios encontrados, ya la Corte se pronunció y ya nos está estableciendo que sí es mes con mes. Entonces, esos intereses serían 2,000 por cada mes y así actualmente, o por lo menos así me están acordando las ejecuciones en los nuevos tribunales Laborales. laborales y también en las juntas de conciliación. Sí, No te mira, queda está ahí muy, más o muy menos. partes. Ay, perdón, discúlpame, ¿vas a Bien, terminar? sí, 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 está. Está muy participativo, lo que me alegra. Mira, quiero entender que por el tinte de la pregunta y Ok, los comentarios, a lo mejor es un patrón, José Luis García García, y si no, no importa, yo también. Mira, nos responde la pregunta que la dejé al aire y me encanta, ¿no? La participación nos dice, en base a su pregunta puede ser una segunda oportunidad para que el trabajador reflexione en su comportamiento y continúe elaborando en la empresa. Es cierto, coincido, porque así como a veces hay malos patrones, también hay malos trabajadores. Y en efecto, es una reflexión para que el trabajador, atendiendo a lo que comentaba Néstor de Buen, que el ujú, trabajo es cada vez más, es un bien cada día más escaso y todavía más especializado, pues el trabajador también podría reflexionar su comportamiento y bueno, te estoy dando la oportunidad, aprovéchala. Obviamente sabemos que, bueno, generalmente no siempre se ha ocupado el ofrecimiento de trabajo en la restauración como una estrategia, sobre todo el ofrecimiento de trabajo, una estrategia, porque en realidad sabemos que también no podemos alejarnos de la realidad, que muchas veces se ocupa cuando incluso ya vas perdiendo, ya ocupaste otras, pues le ofrezco el trabajo, ¿no? A efecto y con fundamento en el principio de estabilidad laboral. Y muchas gracias por la pregunta y bueno, comentabas es importante. Este tema, bueno, sobre todo este programa es casi total, un 90-80% práctico. Entonces, en ese sentido, Héctor, preparaste algo, si no mal recuerdo. Es inevitable abordar primero cómo un patrón puede abordar el despido y sus estrategias. Entonces, yo recuerdo algunas, ¿no? Obviamente puedes negar el despido, etc. Pero tú lo vas a desenvolver de una forma más brillante con base a tu experiencia. Entonces, te envío la bolita para que puedas explicar este tema al auditorio. ok, tomando de referencia la pregunta que nos hicieron amablemente, yo creo que ahorita ya con cómo vayamos abordando los temas, podrán tener una opinión respecto a si es efectivamente una segunda oportunidad o solamente es netamente estratégico para el patrón y también para el trabajador, porque también lo veremos más adelante. El patrón, el trabajador ocasionalmente puede rechazar esa oferta, pero siempre y cuando exista una condicionante. Lo veremos un poco más adelante. Efectivamente, la forma o las estrategias o el tema que nos ocupa
es aquellas estrategias que el patrón normalmente utiliza al momento de contestar la demanda. Es importante establecerte, Rubén, que son las formas que yo he utilizado. Seguramente existen más. También convoco a que en los comentarios, si es que así lo hacen, nos puedan dar una luz de cómo también han ocupado la contestación y sobre todo las cargas, cómo se distribuyen las cargas de la prueba. También eché mano de un libro que seguramente el auditorio también tiene como libro de cabecera. Yo la verdad es que lo tengo así como cabecera, lo he regalado 3 o 4 veces hasta que al final saqué copias y solamente así no lo puerten. Me refiero al libro del maestro Alejandro Sosa Ortiz, que se llama El despido y su reversión de la carga de la prueba. Netamente recomendadísimo, y también el maestro aborda las formas en cómo se pueden contestar. Entonces me permití hacer unos cuadros para ir abordando, y voy a tratar de abordar un poco breve para no extenderme tanto sobre cómo se contestan. Pues mira, las formas en las que yo he visto que contestan las demandas exactamente el despido es primero la negativa de la relación laboral. Es decir, el patrón niega la existencia del despido porque dice que no existe relación laboral. Solamente aquí hay que tener un poco de cuidado, Rubén, porque en una clase pasada, la juez que tuvo a bien dar su ponencia, nos establecía las importancias o la importancia de las providencias cautelares. Entonces, en este sentido, ya hay tesis que establecen cuando se trata de una trabajadora embarazada, esta negativa de la relación laboral no debe llevar implícito la absolución de la reinstalación. Hay que estar muy atinentes a el estado de gravidez. Y entonces los tribunales laborales pueden a bien reinstalar de forma cautelar o continuar con la asistencia médica solamente por el principio de estabilidad reforzada. Existe otra forma de contestar el despido, pues cuando el patrón propiamente se allana. En este allanamiento lo que hace el patrón es decir sí a todo. Sí te despedí, y la consecuencia sería que el laudo seguramente lo condene con la reinstalación y el pago de salarios caídos y los intereses si es que no, eh, si es que pasa más del año. Lo bueno de este allanamiento es que tiene esta figura de que como ya me allané, entonces no existe litis. Y por consiguiente seguramente voy a cortar los salarios caídos Sí, hasta el momento en que estoy ofreciendo, o más bien hasta el momento que que me me estoy estoy allanando. allanando. Entonces, como estrategia, pues pareciera, ¿no? Que ya confesé todo, pero al final, pues los salarios caídos puedo cortarlos con este allanamiento. Sí, pareciera que no sabes de derecho laboral, ¿no? Ajá, está Pero haciendo sin que fíjate. embargo, estás viendo más allá, porque en Ujú. efecto, muchas veces lo que a veces puede destruir una microempresa son los salarios caídos, ¿no? Que no Así es. obstante de que ya Acabas con la empresa. se limitaron, Ujú. pues puedes acabar con la empresa, ¿no? Porque tal vez sí lo tienes, pero no en el momento. ¿Y qué hago con las nóminas que están, ¿no? De los que sí están actualmente. Claro. La otra forma de poder contestar el despido es cuando el patrón se conduce con una evasiva. Es decir, ni dice que sí, ni tampoco dice que no existe el despido. Normalmente pasa o pasaba cuando te ofrecen el trabajo. Para no meterse en temas de carga de la prueba, no hacían pronunciamiento en el hecho del despido, y entonces se pasaba con una evasiva. Actualmente ya existe tesis que establece que te debes referir de forma pormenorizada a todos los hechos de la contestación, porque la consecuencia es que se te tenga Aceptar. como aceptada de forma tácita. Otra forma de poder contestar el despido es negarlo porque el despido es justificado. Hace un rato echabas mano de las acciones que tú comentas que promueves ocasionalmente, como es la rescisión. Decisión. Entonces aquí ya hay tesis, no sé si recuerdas cómo ha venido evolucionando el tema del aviso rescisorio. Antes se tenía que anunciar a la Junta que se rescinde al trabajador para que, por conducto de la Junta anteriormente, la Junta avisara al trabajador que existe una causal de rescisión. Con los nuevos criterios o esta evolución que ha tenido, ya es opcional para el patrón, o que te entregue el mismo patrón el aviso de rescisión o que lo haga a través de la Junta. Desde luego, con el procedimiento que ello conlleva, ¿no? Que tienes que hacerlo durante el mes, y también que cuentas con 5 días para hacerle de Exacto. conocimientos. ¿Ok?
Entonces, la forma que hacemos mención es cuando el patrón niega el despido, pero dice que hay una causa de justificación para despedir de forma justificada al trabajador. Otra forma de que el patrón contesta es cuando niega la existencia del despido y dice que no existe el despido, sino más bien el contrato de trabajo concluye. Esto lo ocupa mucho la universidad. La UAP ocupa mucho esta forma de decepcionarse porque efectivamente a muchos trabajadores de la educación, no me dejarás mentir, estimado Rubén, como de repente cuando te contratan, los contratos son por tiempo determinado. Entonces, llega tu periodo lectivo, termina tu materia, Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2, ¿y qué pasa, no? Que pues ya no te dan otra vez carga de trabajo, ya no te dan nuevamente la materia, justo aduciendo que el contrato de trabajo termina. Solamente aquí hay que estar muy atentos a la materia de trabajo, que si lo permites después podríamos abordarlo, La la subsistencia subsistencia de del la materia de trabajo. trabajo. Y que incluso Sí, como una mala práctica, no es que sea ilegal, si me lo permites. sí, Muchas veces se hacen de que es por mes, por mes, por mes, ¿no? Incluso una ex jefa, y la verdad no voy a decir su nombre para quemarla, pero bueno, desconocedora del derecho del trabajo, en el centro de conciliación dice, no, es que la verdad él tenía se le acabó su contrato, pero él se lo renovamos mes con mes. Entonces dices, bueno, ojalá esto lo hubiera dicho en el tribunal, ¿no? Porque estaría una confesión libre y espontánea diciendo que lo hace como una estrategia incorrecta porque claro, está dónde está la estabilidad del trabajo y la prórroga del contrato, ¿no? Pero bueno, exacto. lo analizaremos más después, ya que es un tema muy apasionante y muy extenso, que no da para una hora, ¿verdad? Da para más. Ok, otra forma en que también el patrón habla de la inexistencia del despido, controvierte el despido, es negando el despido porque dice que a la fecha en que el trabajador se acusa o se dice despedido, ya no existe relación laboral, es decir, que lo despidió días anteriores. Ya en la práctica me ha pasado que no se ocupa mucho esta forma de excepcionarse porque estás confesando propiamente un despido. Y aquí esta forma de defenderse tendré que ir aparejada a la excepción de prescripción de la acción. Pero diversa tesis ha establecido que el periodo de prescripción no debe hacerse valer a partir de la fecha en que el patrón dice que culminó la relación laboral, sino a partir de la fecha que el trabajador dice culmina la relación de trabajo. Entonces, en este sentido, se puede hablar de una inexistencia del despido porque al momento en que el trabajador así lo aduce, pues ya no existe relación laboral, porque el patrón lo despidió de forma anticipada o ya no había relación de trabajo con anterioridad a la fecha del despido. Incluso si me permites, y Sí. que diga que hubo un despido y aclarar, sí hubo un despido, pero justificado, porque si no sería también una confesión desde mi punto de vista, salvo que tengas otra referencia. Bueno, aquí sí es importante distinguir, porque en el ejemplo que poníamos hace rato, sí decíamos que existe una causal que justifica y que por ello se rescindió el contrato. En esta, el trabajador, si te das cuenta, confiesa el despido. Dice, efectivamente sí lo despedí, pero fue con fecha diversa. Y en la rescisión le acusan la conducta al patrón trabajador. Entonces, la diferencia es que en esta la conducta sí es del patrón, en el despido efectivo de forma unilateral y en la rescisión, pues es propiamente por consecuencia del trabajador. Incurre en una causal de la Ley Federal de Trabajo. Sí, hacerle su aviso a través, Ujú. como bien Sí, comentabas, a través del tribunal, pero acompañado de su paraprocesal, que eso también daría, sí, obviamente, tema, claro, ¿no? esperamos Para abordarlo. abordar, Ujú. pues, te permito, bueno, Sí, si me das continúas tu sí, sí, oportunidad, sí, sí. claro. Otra forma de poder contestar o otra forma como contestas cuando el patrón niega porque dice que en el periodo en que el trabajador aduce el despido, pues ya no era patrón, es decir, hablaba de una sustitución patronal. Solamente aquí hay que tener cuidado, Rubén, porque recordemos que durante 6 meses el patrón sustituto y el patrón sustituido tienen una responsabilidad solidaria. Entonces hay que estar muy atentos a la fecha en la que existe esta sustitución para ver quién es el responsable de la relación laboral, pero ocasionalmente sí se establece que ya no existe relación laboral justamente porque fue sustituido. En este momento, si me lo Sí, permite, claro. Héctor, vamos a un comercial y volvemos con este hermoso tema. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos.
Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Pues gracias, Rubén. Aprovechamos el comercial para retomar ideas. Decíamos que la figura de sustitución forma parte también de la forma en cómo se contestaba. Otra forma en la que el patrón también puede contestar es cuando el patrón niega el despido, porque a la persona que le atribuyes el despido carece de facultades para despedir al trabajador. En esta, creo que seguramente va a causar polémica, porque los nuevos tribunales, cuando tú ofreces la prueba confesional, tú innegablemente tienes que decir que la persona que te dio el despido no laboraba para ti, el que el nombre es incorrecto o que tampoco cuenta con facultades, porque si no lo haces así, vas a tener un problema en la confesional, vas a tener que traerlo a pesar de que no labore para ti. También ya me ha tocado, ya en la práctica, que no se ocupa mucho esta excepción, porque yo siento que no influye mucho si tiene facultades o no, porque según el principio de estabilidad del empleo, pues el patrón, en teoría, no tiene que rupturar este vínculo laboral, como tampoco el trabajador, pues va a estar inventando que lo despidieron. Entonces yo veo que esta acción o perdón, esta excepción no tiene muchos frutos, sin embargo, sí la he visto en algunos expedientes. Eh, Otra forma en la que el patrón contesta dice que el despido no existe y agrega que el trabajador, a partir del día en que ubica el despido, el trabajador dejó de asistir. Es decir, aduce que el trabajador dejó de asistir días anteriores a este despido. Entonces, ya hay tesis que establecen de la renuncia y también de cuando el trabajador deja de asistir, que la carga de la prueba le corresponde al trabajador. El trabajador tendrá que demostrar la subsistencia entre el día de la relación laboral, entre un día que se dice despedido y aquel otro en el que el patrón dice que continúa la relación laboral. O puede darse el inverso. Si el trabajador dice que continúa laborando con posterioridad a la existencia del despido, al trabajador le corresponderá demostrar la subsistencia de esa relación laboral. Creo que hay una pregunta. Si me apoyas. Sí, claro. La pregunta dice, considero que siempre debemos cuadrar la rescisión en base al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. No vamos a asentar que fue rescindido por ser un trabajador conflictivo, flojo. Considero que en ese punto el patrón debe tener mucho cuidado en la forma. Pues mira, si me das oportunidad de decir que anteriormente los abogados que llevábamos empresas no eh, optábamos por la rescisión, justo porque cuando tú inicias con tu aviso rescisorio debes tener toda tu documentación al corriente, porque por ahí si le dices es que dejó de asistir más de 3 ocasiones, te puedes contraponer en la contestación. Hay muchas empresas que cuando contestan la demanda aducen que no llevan controles de trabajo. Entonces, por ahí, si no llevas bien tus controles de trabajo, puedes meterte en un tema. Incluso pudieras confesar
la existencia de horas extras, si en tus tarjetas chicas o en tus biométricos existe una jornada mayor a la legal. Obviamente, como bien nos lo hace ver en el comentario, pues tú no harías en el aviso rescissorio o no tendrías por qué confesar hechos que no te constan. Recordemos que en el aviso rescissorio tiene una serie de requisitos, entre ellos que sí debes desplegar de forma pormenorizada las conductas que le estás reprochando al trabajador. En este caso, si dejó de asistir, sí debes cronometrar las asistencias. Si dices que llegó en estado de embriaguez, ¿con qué prueba lo vas a demostrar? También debes hacer una prueba pericial idónea para acreditar el estado de embriaguez o el estado de narcolepsia que llega el trabajador, o también la famosa, ¿no? La novena, que es la pérdida de la confianza del trabajador. Aquí, Rubén, no sé si tú tuvieras algún apunte sobre este tema de la pérdida de la confianza. Digo, a mí me queda claro que para trabajadores del Estado o burócratas, innegablemente la pérdida de la confianza es por la naturaleza misma de su patrón Estado. Pero en tratándose de los trabajadores, ¿tú crees que se puede acreditar esta causal de la pérdida de la confianza? ¿O qué opinión te merece, estimado Rubén? Pues la opinión que me merece es que es subjetiva, es muy Claro. subjetiva, y en efecto es incluso, me atrevo a decir, difícil de constatar. Yo lo igual llevado como llevado a unas empresas, Ujú. también lo que es eso y la falta de probidad es muy subjetiva, ¿no? Pero bueno, tocando el tema del de confianza, pues lo primero que yo toco, bueno, los casos que he llevado, pues alegar primero que es de confianza, ¿no? Porque es pérdida de confianza, pero un trabajador de confianza. Obviamente, y que se encuadre en el artículo 11, perdón, donde nos establece que es un trabajador de confianza, el que tiene características de supervisión, fiscalización, Claro. esas fueron las otras dos, ¿Dónde mando? donde mando, bueno, etc., ¿no? Ujú. Y bueno, también demostrar generalmente, pues es fácil a lo mejor demostrar, como dices, en lo burocrático, pero también en puestos altos, por ejemplo, una secretaria, pues sí, desde luego que sí le puedes perder la confianza, porque pues es quien lleva tu agenda, es quien lleva, quien conoce tu día a día. Entonces, en casos específicos, pero sí es muy subjetiva y difícil de acreditar. Ahora, yo en atención al comentario que nos hace el abogado o colega, ahí sí me permito no coincidir, porque bueno, generalmente pues no vamos pues, a aceptar que obviamente fue flojo, ¿no? Lo que vamos a hacer es a través de actas administrativas que si bien es cierto no tienen un fundamento legal, pero sí un fundamento jurisprudencial, donde debes obviamente, si es a través de las faltas de asistencia, pues hacer tus cuatro... actas administrativas, Ok. si te vas por la décima, si no me equivoco, del artículo 47. Obviamente, pues vas a buscar evitar esos errores. Ahora, también, mira, si me permites, nos dice Claro, sí, que sí. también el auditorio que está muy participativo, lo cual me agrada, ¿no? Qué Quiere decir bueno. que estamos generando gusto por el programa. Nos dice, el alcoholismo es considerado como enfermedad, por lo tanto considero que por ese motivo no podemos rescindirlo. Sí, coincido que el alcoholismo es una enfermedad que ha sido así declarado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, al ser derecho positivo, es decir, que está como una causal Claro. y que incluso recuerdo que hay una jurisprudencia que obviamente lo ideal pues es tener a tu médico y que certifique, ¿no? Que llegó. Sin embargo, también si no mal recuerdo hay una tesis o jurisprudencia que establecía estado de embriaguez se puede percibir simplemente a través de los sentidos. Por ahí hay una tesis Sí, sí, la recuerdo, sí, ¿verdad? claro. Que incluso también puedes tener esa base, porque bueno, no es lo mismo, obviamente, un aliento alcohólico que cuando yo obviamente, pues ya la clásica prueba, ¿no? Que camines, no andas, no tienes obviamente la misma atención, tienes un habla retardada, ¿no? Entonces, obviamente, no soy médico, pero bueno, con base en ese criterio. ¿No? Que también, obviamente, lo ideal, como una buena defensa patronal, pues tener a tu médico, pero también esa tesis te respalda. Sí, justo teníamos a colación que no se recomendaba antes de las reformas a la ley implementar estos avisos de resuelo porque la carga era netamente del patrón. Entonces, si no hizo un buen examen al trabajador que llega a un estado inconveniente, pues la carga no va a poder acreditarlo en juicio. Sin embargo, actualmente yo considero que ya se puede optar por los avisos de rescisión siempre y cuando tus actas administrativas
que también hay una polémica, ¿no? Si el acta administrativa tiene fundamento, primero, si el acta administrativa tiene fundamento legal, y dos, si tiene esa forma de cómo acreditar o justificar el despido. Pero efectivamente agradezco el comentario y quisiera comentarte algunas otras formas de cómo el patrón niega la existencia del despido y esperemos que ello traiga mayores preguntas. Fíjate, Rubén, que otra forma en la que el patrón negaba la existencia del despido es negarlo y agregar que el trabajador dejó de existir a partir del día siguiente, aquel en el que se situó el despido. Por ejemplo, el trabajador se dice despedido el día viernes y tú dices que no es cierto, que laboró todo el día, que al término de su jornada dejó de presentarse a laborar y que a partir del día siguiente no volviste a saber de él. Creo que hasta como frase sacramental se dicen las contestaciones. Y solamente tuvimos conocimiento del trabajador hasta aquel día en que fuimos emplazados al centro de conciliación, como también lo es, y fui despedido en la puerta de acceso de la fuente de trabajo. O en el imaginario, En el imaginario. solamente el despido está en el imaginario Exacto. de la mente Ajá. del trabajador. Entonces, en este sentido, la forma en la que se excepciona propiamente el demandado es negar la existencia del despido porque el trabajador continúa laborando. Normalmente el trabajador que decía, yo inicié mi labor y cuando iba a empezar me corren. Entonces, con esta excepción, el patrón tendría que demostrar que laboró de forma ordinaria ese día y el día siguiente ya no se presentó a laborar. ¿Cómo? A través de sus listas de asistencia, a través de tarjetas checadoras, que también es un tema. Si por ahí decimos que no tenemos tarjetas checadoras, Como pues te vas con la prueba testimonial o la confesional, en su caso, o según sea el caso. Otra forma en que el patrón niega la existencia de un despido es que niega y agrega que el trabajador continuó laborando en días posteriores a aquel en el que se situó el despido, aunque después dejó de hacerlo. Es lo que decíamos que se parece mucho a la fracción I, donde la carga es netamente del patrón al trabajador, según quien aduzca una subsistencia de una relación laboral. Esto pasa también con la renuncia. Si aquel que dice que renunció de forma anticipada, tendría que acreditar la subsistencia. Y ya hay tesis que establecen que no solamente la renuncia acredita la subsistencia, sino que el aviso, perdón, también el finiquito, también acredita con otras pruebas que se tiene que vincular. Es decir, no solamente tengo que demostrar que elaboré con un día posterior, sino que continúe elaborando día con día y que por eso subsiste una relación de trabajo donde se aduce un despido. Entonces depende mucho quién establezca o el despido antes o la renuncia antes o incluso que el trabajador dejó de elaborar antes. Otra forma en que el patrón se excepciona es cuando niega la existencia de ese despido y aduce abandono por el trabajador antes o después del momento en que se ubica el despido. Aquí nada más hay que traer a colación la diferencia entre dejar de asistir y el abandono. Recordemos que dejar de asistir es que no te presentaste desde la hora de entrada y no lo hiciste durante el transcurso de Sí, tu jornada. terminaste ayer tu jornada, hoy te tocaba. No llegaste, ¿no? Y el abandono es justamente llegas, checas y durante toda tu jornada interrumpes esa labor con la intención de no seguir laborando. Ojo, es muy importante este concepto de la intención porque si por ahí te sentiste mal, podrías justificar a través de un certificado médico que pues te sentías mal y eso ocasionó que te ausentaras de tus labores o a lo mejor tuviste un problema familiar, que desde luego tendrás que demostrar a través de alguna documental o a través de un permiso que te haga el patrón. Entonces aquí forma mucho la voluntad del trabajador. Si la voluntad del trabajador es ya no presentarse y con ello abandono. Entonces hay una diferencia entre el abandono y dejar de asistir. Incluso hay una tesis por ahí Sí. que establece, ¿no? Diferencia entre inasistencia y abandono ¿no? Del concepto de la, si no me Oh, sí, equivoco, sí, ¿no? claro. Entonces, obviamente, acá no lo tengo a la mano, pero sí nos establece, no es jurisprudencia, es tesis, pero como tal es un criterio orientador del cual podemos echar mano. Sí. Otra forma en la que el patrón, y que eso creo que es la más común y he visto más en los expedientes, ya también como litigante también le he ocupado bastante, cuando no tienes documentos, que dices, no existe el despido porque la verdad es que el trabajador renunció. Y recordemos De que la forma renuncia verbal. puede ser o escrito o puede ser verbal. Nada más recordemos que con los nuevos criterios de los tribunales, tanto federales como locales, si tú aduces la existencia de una renuncia y al final no es la firma, pues incluso los tribunales ya están multando, como también
Si en la renuncia tú señalas que la firma no es del trabajador o la huella, pues te metes en un tema, ¿no? Justo porque estás declarando falsamente ante una autoridad, además de las tesis que establecen que eh, tendrás que demostrar las dos, si no es tu firma y no es tu huella. Ya casi terminamos. Otra forma es que el trabajador niega el patrón niega el despido y dice que el despido no existe. Es decir, lo tacha de inverosímil por diversas circunstancias, ¿no? Que no estaba la persona que se le atribuye el despido, o que materialmente no existe esa fuente de trabajo, o que no existe las condiciones para que se verifique ese despido. Y finalmente, se niega el despido de forma lisa y llana, que al final viene a ser como una especie de, pues, de evasiva, porque ni lo afirmas ni lo niegas, ¿no? Dices, no existe el despido, pero ya dijimos, o ya hay tesis que establecen que la existencia o la afirmación de que no existe el despido no es necesariamente una excepción. Entonces, en ese sentido, Rubén, no sé si tuvieras a bien hablarnos un tanto de cómo ha evolucionado el concepto del ofrecimiento de trabajo. Sí, claro, Héctor. No está fallando un poquito la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, la evolución obviamente, de la oferta de trabajo propiamente, pues se va dando obviamente desde la jurisprudencia, porque no sé si ya lo comenté, Ujú. la reinstalación, el ofrecimiento de trabajo, al igual que las actas administrativas, no Claro. tienen un fundamento como lo es la instalación, artículo 48, ¿no? Bueno, Sí. tratamos del apartado A. Esto viene evolucionando y la primera tesis bueno, yo encontré fue de la quinta época, donde ya nos empieza a hablar del ofrecimiento de trabajo. Por ahí tú tienes otras, ¿no? Que es de la sexta, pero bueno, yo más adelante, y bueno, mira, igual ahorita nos está fallando un poquito el controlito para avanzarlo. Y mira, nos hace una pregunta Eduardo Huerta, nos establece. En el caso de abandono de trabajo, ¿debe presentarse el aviso rescissorio? Esa me gustaría que la contestaras de manera más. Sí, gracias Eduardo por la pregunta. Yo te diría, depende. El clásico. Sí, depende porque fíjate que como bien anunciábamos, debemos estar muy atentos a la voluntad propiamente del trabajador. Si su voluntad es ya no presentarse a laborar, pues propiamente debe tener una sanción. Pero aquí, para que esta sanción se efectúe, pues debemos ver si no le pasó algo al trabajador, ¿no? ¿Qué tal si por ahí se enfermó o de repente tenía una emergencia o tuvo alguna situación porque tuvo a bien separarse ese día de su trabajo? Y entonces esa ausencia está justificada. Yo considero que una sola no basta para iniciar el aviso rescisorio. Yo sí considero que la voluntad se tendría que ver plasmada en que continúe con esos días. Si al segundo día no se presenta, al tercer día, pues a lo mejor después del cuarto ya ahora sí anunciar que existe una causal de rescisión. Yo no lo haría, por ejemplo, en el primer momento en que se termina o que no acude a laborar. No Si sé. me permites dar mi Sí, claro. opinión, yo empezaría a lo mejor con unas actas Sí, claro, administrativas, sí. porque bueno, si bien es cierto no, pero también existe el teléfono, el WhatsApp, ¿no? Algún familiar, a lo mejor no el primer día, el segundo, empezarlo y ya posteriormente ver si hay una causa razonable, como que tuvo un Sí, accidente, claro. que alguna razón. Entonces, obviamente, pues ya dejar, no sabes que no, porque ya lo justificó, si bien es cierto no fue de forma inmediata. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ahí va la pregunta de nuestro Eduardo. Recuerda que también tenemos 5 días, ¿no? Para el Claro. aviso, entonces también nos corre el tiempo, sobre todo a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que yo sí, yo lo haré, yo empezaré yo a hacerlas y cuando me demuestre que es algo diverso, entonces ya dejo de hacer mis actos administrativas, ¿no? Pero por esos 5 días que del último párrafo, si no me equivoco, que muchos leen el 47 pero no lo leen de forma completa, ¿no? Ya incluso también el juez Ordóñez a través de TikToks, de videos, también ha comentado que anteriormente se decía que Tu el no juez aviso, laboral. el tu juez laboral que nos Ok. establecía, muy buen contenido, nos establecía que no, que anteriormente se creía que si el solo no aviso, no dar aviso al trabajador, era una causal de despido injustificado. Sin embargo, él también en uno de sus videos nos establece que ya ahora ya es una presunción, ya como tal, no es que ya es ya no es tajantemente, ¿no? Y bueno, él lo así lo establecía, obviamente Ok. también puedes tener tu opinión y si la tienes, pues adelante, ¿no? Bueno, eso sería mi punto de vista. Y bueno, mira, aquí ya tenemos ahorita en la imagen, no tenemos unos problemas tecnológicos. Aquí está, mira, la que yo encontré. Quinta época, pues, el primero del ofrecimiento de trabajo, que bueno, ya dijimos que es una creación constitucional.
Y precisamente aquí está, miren, la quinta época es de 1957, de 2 de mayo de 1957, de la extinta cuarta sala en materia laboral. Registro digital, si lo quieren buscar, 366008, pues vendría a ser de la quinta. Si bien eso todavía es aplicable, pues también ya es histórica, porque ya hay una evolución, ¿verdad? Y nos hablaba de rubro, despido del trabajador, carga de la prueba en caso del ofrecimiento del trabajo. Bueno, ahí está. Y bueno, nos regresamos porque tú ibas a hablar ya obviamente de esa evolución, ¿verdad? Del ofrecimiento del trabajo a través del ofrecimiento del trabajo, una estrategia, perdón, para la reversión de la carga del trabajo a través de las tesis. Bueno, ya me enredé un poquito, pero bueno, ahí está Ujú. la quinta época, que yo fue la primera que encontré, tú tienes la de la sexta época y ahí no esto lo preparaste tú. Sí, establecíamos que la figura del ofrecimiento de trabajo, de la bondad del ofrecimiento de trabajo, es una creación jurisprudencial desde el antecedente en la quinta época, pero tuvo más auge en la sexta época, específicamente desde 1955, perdón, a 1958. En esta lámina, bueno, permití solamente poner el rubro de las tesis que son más importantes de conformidad también al libro del despido del maestro Sosa Ortiz. Y si me permites, las leo. Y también vamos a ver después la séptima época. Entonces, en la sexta época, decimos que la tesis dice, despido injustificado, casos en que incumbe al trabajador la prueba de él. La segunda tesis que encontré es despido de trabajadores, presunción de existencia de él. También la de despido del trabajador, prueba de él. Y despido injustificado del trabajador, acciones que se derivan de él. Esta forma de ofrecimiento de trabajo ha tenido diferente evolución. En la sexta época, propiamente a través de estas tesis, las cuatro tienen en común que consideran al ofrecimiento de trabajo como un allanamiento. Entonces, cuando el patrón ofrecía el trabajo en estas tesis, en consecuencia, el despido concluía, porque la acción principal se culminaba a través de esta reinstalación. Propiamente, después, en la sexta época, justo con la tesis despido, negativa del y ofrecimiento del trabajo, revisión de la carga de la prueba, ya se analiza propiamente a través de la Corte que no necesariamente ese ofrecimiento va aparejado de un allanamiento, sino que por un lado puedo decir, no es mi intención que el trabajador regrese a laborar, pero también tengo el derecho a controvertir, porque ¿qué pasaba? En la anterior época, que tienes que confesar todo, horario, puesto, salario y también la existencia del despido. Con esta nueva reflexión de la Corte a partir de la séptima época, ya se puede controvertir, ya puedes hacer algún tipo de controversia respecto al horario, puesto y salario. Es decir, vas a decir que no estás conforme en la forma en la que el trabajador se conduce en su demanda. Y justo ya en las tesis que son un tanto recientes, ya establece cómo el ofrecimiento de trabajo revierte caso de la prueba, siempre y cuando se analicen cuatro elementos, que serían el horario, puesto, salario y la conducta procesal. No sé si aquí tuvieras algún apunte. Bueno, me gustaría Sí, comentar al auditorio que ya estamos, es muy extenso. sí. Vamos a hacer un segundo programa para continuar con este tema, si igual el auditorio nos los pide, porque recordemos que a 8 días, bueno, ya vamos a conmemorar ¿cómo se llama? El Día Internacional de la Mujer. Entonces, el próximo jueves va a estar dedicado precisamente el programa, esto. Sin embargo, dentro de 15 días, si el auditorio nos los permite y lo quiere, nos los expresa así a través de los comentarios, vamos a hacer un, un programa B o un programa 2 continuación de si te parece, Héctor, porque De bueno, acuerdo. ya casi estamos por terminar. Sin embargo, me gustaría que continuaras, pero recordarle al auditorio que el próximo pues, va a ser dedicado obviamente para la conmemoración del Día del Internacional de la Mujer, que si bien cae el domingo, pero bueno, lo vamos a anticipar y ya posteriormente, dentro de 15 días, si el auditorio, como lo repito, nos los permite, nos los pide y también nosotros queremos expandirlo porque es un tema totalmente práctico, sí, ver esa evolución del ofrecimiento de trabajo Ujú. y el tema de la reversión de la carga, que sobre todo, por eso iniciaba yo con esa pregunta, ¿no? Si era verdad, si era bondad del empleador, si bien es cierto, todavía dice patrón, el Ujú. artículo 10, pero bueno, ya por derechos humanos se debe decir empleador, ¿no? Porque si no es como de tener Una desigualdad, una ¿no? desigualdad, ¿no? Pero bueno, continúa. Sí.
Decíamos que la contracción de tesis 444 del año 91 ya precisa que esta reinstalación o este ofrecimiento de reinstalación no es un allanamiento. También establece que el ofrecimiento de trabajo es de naturaleza diferente propiamente este allanamiento. Y propiamente también habría que analizar el ofrecimiento del trabajo a partir de la conducta del subordinado respecto a la propuesta atinente a que carece de trascendencia para la buena o mala fe. ¿Esto qué quiere decir? Pues propiamente el ofrecimiento de trabajo tiene que ser analizado. Tiene que primero establecerse si efectivamente es intención del patrono reinstalar al trabajador o solamente busca esa reversión de la carga. No sé si quisieras con el comentario de Eduardo Huerta. Es la misma pregunta, yo creo que por ahí se le fue un enter, porque mira, nos dice, el caso de abandono de trabajo debe presentarse el aviso, ya dimos nuestra Ah, ok. opinión, ¿no? Me Ujú, parece sí, la misma pregunta. ok. Me gustaría, si me lo permites, obviamente como no hemos cerrado el tema, pues no podríamos como, bueno, sí podemos, pero sería inadecuado. Sin embargo, a efecto de no dejar en el limbo este tema, me gustaría indicar y de posteriormente contestar la pregunta. Dar una pequeña conclusión. En esencia, la reinstalación se define como un derecho humano con base en el principio de estabilidad laboral, cuyo fin es devolver al trabajador a su situación original, el status quo, como bien lo mencionabas, Sí. tras un despido injustificado. El ofrecimiento de trabajo, ya como última de este programa, es una figura utilizada por los patrones para revertir la carga de la prueba. Para ser considerada de buena fe, el patrón debe acreditar, además de lo que ya dijiste, que el trabajador estaba inscrito en el IMSS y mantener sus condiciones laborales, ¿verdad? Porque, bueno, entraría quizá en la conducta, pero dice, bueno, si es de buena fe, ¿por qué me reinstalas y no me vuelves a inscribir en el IMSS? Porque recordemos que no solo es del trabajo el programa, sino también de seguridad social que vamos a abonar en el programa B. Ya por último, vamos a contestar esta pregunta. Si la quieres contestar tú, servidor. Sí, Mira, nos pregunta Líes San Guzmán. nos pregunta, ¿a qué instancias de gobierno puedo acudir en caso de un despido injustificado? Pues la primera respuesta que le daría sería que acuda a Con nosotros, si es nosotros, que así ¿verdad? lo quiere hacer. Puede hacerlo a través de un despacho particular que desde luego le cobrará honorarios, o también lo puede ser a través de una instancia que también es gratuita, pero o el pero que le veo es que, pues bueno, tiene que o debe tener un tiempo de espera. ¿A quién podría acudir? A la Procuraduría, donde bien también colaborabas, estimado Rubén. Así También es. puede acudir a sería la PRODET, si es local, a la PROFEDET, si Si es es federal. materia federal, pero también lo puede hacer en despachos particulares, que ya, bueno, existen muchos. También aquí en la academia hay buenos abogados que se dedican a la materia laboral y también a la materia de seguridad social. Entonces yo le contestaría que puede acudir a la Procuraduría, incluso creo que también puede acudir a la Procuraduría del Ciudadano. Me parece que también tiene una sala especializada En en materia laboral. materia laboral, así es. Así es. Bueno, pues ya es importante. Ahora, en lo que decide, pues te recomiendo que vayas al Centro de Conciliación Laboral para que obviamente obviamente recordemos, o bueno, si no eres abogada, recordemos que se tiene que adoptar una instancia prejudicial ante el Centro de Conciliación Ujú. Laboral, sea local o sea federal. Aquí en el estado de Puebla está en la 3 y la 7, si no Así me es. equivoco, y en materia federal, pues está ahí por lo que conocemos como Plaza de San El Francisco, Paso de San Paseo Francisco. de San Francisco arriba. Y pues y sí, la verdad es que coincido. ¿Por qué contratar a un abogado particular? ¿Por qué contratarnos a nosotros? Porque somos especialistas, contamos con maestría, doctorado y con mucha experiencia, como aquí el compañero que ha sido autoridad, hemos llevado al trabajador al patrón, conocemos las dos caras de la moneda. Entonces sí te recomendaríamos que pues, acudieras con nosotros. Este, para que te podamos solucionar. Además de que, bueno, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, no estoy diciendo con eso que sea mala, sino que también tiene una excesiva carga de trabajo y además de que, bueno, no le permite a veces el estudio concienzudo de esta cuestión, ya que muchas veces, bueno, pues su servidor atendía dos, tres, cuatro, audiencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no, si las contestabas, pues no las contestabas como debería, ¿no? Con eso concluyo, les agradezco sus comentarios, te agradezco, Héctor, como siempre, tus sabias aportaciones y les invitamos a vernos en el próximo programa.
Y bueno, da tu teléfono por si luego, porque comentaste, bueno, dan nuestros teléfonos para que nos llamen y ya con eso concluir. Este caso, pues, Sí, recordarles que nuestra oficina se encuentra en el edificio Margarita, si quisieran tener asesoría si están interesados, podría compartirlo a través de la academia. Y también incluso si existe alguna duda en lo que hemos abordado o que si quisieran que compartiéramos las diapositivas y los registros de las tesis que hemos utilizado en esta charla, también lo pudiéramos hacer siempre y cuando me brinden un correo electrónico o a lo mejor un teléfono de WhatsApp y con gusto compartimos las diapositivas. No sé si tuvieras algún comentario, Rodolfo. nuevamente solamente agradecerles su tiempo a las personas que nos escuchan, que nos ven, porque muchas me dicen, oye, no te vi, pero te escuché. Cuenta. Muchas gracias. Hasta la Gracias y próxima. buena tarde. Llegamos al final de este episodio de Crónicas de Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.